Y ahora, otro nivel. Nuestro querido Neomar Hernández. Caramba, sí, vale, querido amigo. Un gran abrazo. Erika, Mingo, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por invitarme y es un gusto, como siempre, pues compartir este arranque de semana con ustedes, queridos amigos, y bueno, con vuestra audiencia también, que es tan fiel, tan consecuente y tan querida por mí. Nos han escrito mucho pidiéndonos que te invitásemos al programa y que te comprometiéramos a estar con Eric del Búfalo, con Miguel, con Flor en algunas tertulias. Nos han sugerido temas, pero por favor también inviten a Neomar, Incorporen a Neomar en estas tertulias en donde, bueno, su voz y su pensamiento es indispensable. Sí. Así que, bueno, tenemos ese compromiso de armar esas tertulias y esas debates. Exactamente. Coloquios, debates, tertulias. Mira, Neo, nosotros promocionamos el programa hoy, este encuentro contigo, porque tú has tenido algunos programas maravillosos con don Ricardo Baroni, y nosotros quisiéramos que tú también compartieras con nuestro auditorio este tema de que cualquiera puede ser político. Eso nos ha llamado tanto la atención porque lo hemos hablado en nuestras reuniones también fuera del aire. Hay que ver en las profesiones lo que se requiere estudiar. Tú después que sales de bachillerato te insertas en tu universidad y entonces estudias y pasas mínimo 5 años allí, pero incluso, como decía don Baroni, si uno se quiere destacar, pues comienza a hacer doctorados y posgrados y no sé qué cosa y tal, y resulta que el político no, el político es cualquiera. Yo no sé si puedo usar algunos términos que a lo mejor sonarán peyorativos. Es decir, como decía Oscar Llanes, cualquier pata en el suelo puede ser cualquier don nadie, cualquier hijo de vecino, puede ser cualquier imbécil, puedes llegar a político, pues, ¿no? Eso, ¿cómo lo analizaste tú con don Ricardo Baroni? Bueno, Mingo, recuerda que hay un elemento además que facilita que cualquiera pueda acceder al poder, que es que el método, el sistema que la humanidad se ha dado, por lo menos en las últimas décadas, para arbitrar los asuntos políticos es la democracia. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que la democracia sea mala per se, pero realmente la democracia, lo que sí tenemos que tener claro es que no es perfecta. La democracia tiene muchos problemas. Tiene debilidades. Y debilidades, exacto. Y una de las debilidades y uno de esos problemas que plantea la democracia, por lo menos entendida en el término moderno, si nos podemos hablar de democracia griega es otro tema, ¿no? Pero como la vivimos en muchos de nuestros países, bueno, no precisamente en Venezuela, pero en muchos de nuestros países, estamos hablando de un sistema que no tiene suficientes filtros para que, digamos, determinadas personas lleguen al poder. Entonces, porque ¿cuál es el precepto básico de la democracia? El precepto básico de la democracia es que en política todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, al ser todos iguales, todos podemos elegir y todos podemos ser elegidos, que es lo más peligroso. Porque hay gente que piensa que lo peligroso de la democracia es que, como tú dices, Mingo, que una persona sin valores, que una persona sin educación pueda votar a otro ciudadano para que éste llegue al poder. Oye, y eso es peligroso, pero más peligroso aún es que cualquiera pueda llegar al poder. Y de eso sí tenemos nosotros una cola bien larga, ¿no? De eso sí tenemos experiencia nosotros. Y para ver, para más muestra, bueno, mira el año 98, porque Chávez aquí no llegó, Chávez intentó un golpe de Estado, pero Chávez llegó porque la gente votó por él. Y esa es una cosa que a mucha gente se le ha olvidado, que la desgracia de Venezuela comienza con un hecho democrático, marcadamente democrático. Chávez logró conquistar al electorado mayoritario de este país y el electorado mayoritario de este país puso a Chávez en Miraflores. Entonces, tomo este ejemplo para ir justamente hacia allá. El problema es que la democracia a veces no tiene filtros y los filtros que le han tratado de procurar a la democracia en los últimos años tampoco han sido los mejores. Porque ¿qué ha pasado?
que digamos, en el entendido de cómo están las cosas en Europa, en los Estados Unidos, en países un poco más avanzados que el nuestro, hay unas élites que han tratado de que esos filtros más bien sean para trabar a personajes como Donald Trump, para trabar a personajes como esta derecha conservadora que hay en Europa, para trabar a lo que luce a movimientos nacionalistas, y no para trabar, por ejemplo, a la izquierda, que la izquierda muy fácilmente llega al poder, porque además la izquierda tiene una ventaja competitiva respecto a sus pares, ¿no? A la gente de la derecha, del centro, lo que sea, ¿no? Es que la izquierda puede prometer mucho y muy fácil. Entonces, en un ámbito democrático donde tú lo que tienes es que ser como el encantador de serpientes, donde tú lo que tienes que hacer es decir cosas bonitas para que el electorado tome la decisión un día domingo de ir a votar por ti, bueno, es muy fácil para la izquierda. Entonces, cuando tú me dices a mí o me planteas este dilema de que cualquiera puede ser político, fíjate que en una democracia sí, y mientras más prometa y más mentiras diga, probablemente más político será. Y por eso es que la gente, puedo hablar por mí mismo, que tenemos un poquito de problemas con la mentira y que somos tan cero filtro, tan directos con el tema de la verdad, tenemos problemas con la política y con los políticos. Y para ser políticos también, recuerden que yo intenté hacer carrera en la política hace una pila de años. Estaba yo mucho más joven, ¿no? Y me encontré, por cierto, con todas estas cosas y me di cuenta que esto era así. Entonces, la realidad es que sí, que la democracia hace que en esa política cualquiera pueda ser político, lo cual es un enorme riesgo, lo cual es terrible y lo cual pues trae consecuencias nefastas, porque a veces la consecuencia son 4 años o 5 años de mal gobierno. A veces la consecuencia son 25 o 26 años de mal gobierno. Entonces, son totalmente impredecibles esas consecuencias, pero pueden ser nefastas. Ahora, Neo, el lugar idóneo y ideal para ejercer la política, yo me imagino que son los partidos políticos. ¿Hasta qué punto los partidos políticos son escuela de formación para que esa gente que llega a hacer política a través de los partidos, pues se nutra y tenga pedagogía y se forme como político necesario para pretender el poder, para pretender dirigir la nación o la alcaldía o lo que fuese, pues, ¿no? El cargo de elección popular. Se supone, el deber ser es que lo sean, ¿no? Ahora, el problema empieza cuando ya esos partidos políticos pierden, que es lo que ha pasado aquí en todas partes. Esos partidos políticos pierden sentido, pierden orientación, pierden norte. Algunas personas dicen, bueno, cuando pierden ideología, pero es que no es solo ideología. Cuando un partido político se transforma en una mafia, cuando un partido político se transforma en un club de amigos, cuando un partido político es una rosca para usted llegar y quedarse en el poder y luego para mamparearse, para alcahuetearse colectivamente y de alguna manera pues ser una especie de mampara frente al resto de la sociedad y crear una élite, una clase aparte de las demás clases que hacen vida en la sociedad. Bueno, allí tenemos un problema y eso está pasando en todas partes. Eso no es que es Venezuela y bueno, donde había medio partidos políticos. Eso está pasando en todas partes. Pero yo creo, en mi pensar, que la crisis de los partidos políticos es la crisis a su vez de la democracia, es la crisis de la política como la entendemos nosotros a nivel mundial. Yo creo que la emergencia, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, la emergencia del Internet con la inteligencia artificial, con todo lo que implica, pues que ya tú tengas prácticamente en la Internet toda una cantidad de recursos que no existían hace 20, 30, 40 años atrás, hace que la figura del partido político, como lo que tú acabas de decir, como una escuela de pedagogía política, como una escuela de formación de cuadros políticos, como una escuela de fogueo de liderazgos políticos, ya eso se va perdiendo, porque mira, ahora es tan sencillo, como te estoy hablando del Internet, la informática y todas estas cosas, tú te grabas con una cámara de esta, tiras un mensaje que le dices a la inteligencia artificial que te construya un discurso, que incluso le puedes decir, púlelo, y llévalo hacia sectores, estratos E, D, E, F, Z, lo que tú quieras. Hazme un discurso que sea populista, demagógico, nacionalista, un discurso que tire para la derecha, que tire para la izquierda. Tú armas un personaje con una cámara de esta, incluso tienes software que te mejoran la voz, que te mejoran la imagen, armas prácticamente un encofrado en el que el partido político se termina convirtiendo en algo prescindible, cuando no incluso lastroso, o sea, pesado, que no necesita, que es un estorbo, más bien el partido político, porque el partido político te obliga a negociar, te obliga a entenderte con otros, y por eso que estamos viendo
tantos movimientos tan exitosos que ya prescinden directamente del partido político. Ahí está Bukele, por ejemplo, ahí ya pasó, con Trump casi pasa, Trump casi lanza un partido político propio y lo que sucedió es que logró quedarse con el Partido Republicano. Voy a decirlo de manera no muy bonita, pero es más o menos lo que ocurrió. Trump secuestró al Partido Republicano, para bien o para mal. El Partido Republicano hace lo que le da la gana a Trump, pero Trump no era el dueño del Partido Republicano hace 10 años atrás. Trump fue candidato del Partido Republicano y después se quedó con el Partido Republicano. Y lo está haciendo a su imagen y semejanza, hacer lo que él le da la gana con el Partido Republicano. Así muchos partidos políticos a nivel mundial se convierten en un requisito, uno que uno marca en una lista, pero ya son las personalidades. Yo eso lo decía en mi libro, por cierto, hace ya 3, 4 años. Yo decía, estamos entrando en una época, bueno, no es nuevo, eso viene de la década de los 90. En Venezuela lo vivimos incluso, puedo situarlo en Venezuela claramente cuando comenzó la descentralización. Cuando comenzó la descentralización, los liderazgos comenzaron a moverse desde la figura colectiva del partido político hacia la figura individual del gobernador, alcalde, etcétera, etcétera. Recordemos Irene Sáez, recordemos a Enrique Mendoza, por ejemplo, recordemos líderes que Salas Romer, que en su momento nadie estaba pendiente de qué partido era, sino que era Irene, era Enrique Salas Romer o era, no sé, era Enrique Mendoza en su momento. O sea, no estamos hablando de partidos, sino de líderes. Eso pasó mucho con la descentralización en Venezuela, que fue muy positiva por unas cosas, pero lamentablemente no se pudo concretar completamente. Y en el mundo está ocurriendo, pero de manera idéntica. Ya los partidos, por ejemplo, yo que tengo mucha relación con España, en España Vox es Abascal. O sea, en el PP uno lo ve un poco más disgregado, pero ocurre así. O sea, uno ve en Colombia, por ejemplo, en Colombia ese fenómeno lo inauguró claramente Álvaro Uribe Vélez cuando acabó con el bipartidismo liberal conservador. En Brasil creo que lo inauguró Collor de Mello. Pues, Collor de Mello probablemente, que terminó, por cierto, enjuiciado hace poco, ¿no? Por corrupción. Pero estamos hablando de que ya los líderes, bueno, y Milei es igual, o sea, Milei es un fenómeno en sí mismo, o sea, no, la gente sí, apoya a este otro candidato porque es el de Milei, pero no se construye el partido primero y después el liderazgo. Es primero el liderazgo individual y ese liderazgo individual crea un partido político. Entonces, estamos entrando en tiempos personalistas, en tiempos en los que esos liderazgos colectivos a los que apuntaban los partidos y por ende esa figura del partido político tradicional está absolutamente en crisis. Eso fue lo mismo que le pasó al alcalde recién electo de Nueva York. Detrás de él no había un partido. No, bueno, era el candidato Erika de los demócratas, ¿no? Que por cierto trató de ser candidato un viejo conocido del establishment estadounidense y sobre todo neoyorquino, que era Andrew Cuomo, que era demócrata, es demócrata, pero no logra ganarle la interna a Mandani, que es el muchacho al que tú te estás refiriendo, y Mandani, que tiene un discurso absolutamente rupturista, un discurso que es cargado para la izquierda, un discurso pro-Palestina, además, porque es musulmán, logra crear un personaje con su juventud, además, su desenfado, su aparición así rupturista en los medios de comunicación, logra crear un personaje y la gente probablemente vota más por él que porque fuese el candidato demócrata, aunque en Nueva York la gente siempre vota demócrata. Nueva York es muy azul, ¿no? muy demócrata. Pero sí, ahí tiene que ver mucho la personalidad, porque si hubiese sido un tema de partidos, se quedan con Andrew Cuomo y Cuomo no, Cuomo quedó como a 8 puntos, fue candidato independiente y el republicano llegó detrás de la ambulancia, uno que se ponía una boina roja que parecía Chávez, ¿no? Entonces, mira, sin ánimo de anclarnos en esto de derecha y de izquierda, pero ¿por qué será? ¿Qué has analizado tú que ocurre en el discurso? Ya que nos has explicado muy bien lo del liderazgo individual, pero después viene el discurso, independientemente de la escuela del candidato, se crea ese discurso. Entonces, esa izquierda que por ejemplo, el tipo de Nueva York promete cosas gratis y promete villas y castillas, pero todo como que gratuito, pues, ¿no? Sin embargo, el que es de derecha, y ahí tienes tú Bolivia, un tipo joven también, promete trabajo, promete progreso a punta de esfuerzo, de vamos a echarle bolas todos juntos porque vamos a salir adelante, pero trabajando. ¿Por qué esas dos posturas? Se compra más la populista que la otra, que es tan racional y que debería entenderse como una lógica para poder prosperar. Diría la vecina que el asunto es que la sociedad se volvió floja. Por ejemplo. Por ejemplo,
Es una excelente pregunta, Eric y Mingo, y es una pregunta de psicología pura, creo yo. Nosotros los venezolanos hemos pasado décadas diciendo, oye, es que nosotros, el pueblo venezolano, somos, como diría la vecina, somos flojos, nos gusta lo regalado, el facilismo, que nos tengan como niñitos, pues que nos den todo, ¿no? Pero no es exactamente cierto eso que nosotros los venezolanos. Es una actitud más bien humana a nivel mundial. Claro, esto va a prosperar más en países de tercer mundo. Esto va a prosperar más en países donde haya niveles menores de educación colectiva en la población, porque en poblaciones más educadas la gente es más difícil de convencer. La gente lo piensa 2 y 3 veces, porque dice, mira, tú me estás cayendo un jarabe lengua, tú no me estás diciendo la verdad, yo ya vi vida y yo ya sé cómo es la brega, ¿no? Para conseguirse los reales. Pero en países de tercer mundo, con bajos niveles de educación, esto va a ser más fácil. Sin embargo, estamos viendo en los Estados Unidos este fenómeno. Acaba de ocurrir con Mandani. ¿Qué es lo que promueve Mandani en Nueva York? Guarderías gratis. Está promoviendo que va a congelar los alquileres, que es un tema capital en una sociedad como la neoyorquina, donde la gente no tiene para comprar vivienda, sino que todo el mundo vive alquilado y que son carísimos. Entonces el tipo dice, yo congelo, o sea, él va a llegar con la SUNDE, pues, y va a congelar los alquileres. Entonces, estamos hablando de que en cualquier sociedad puede pasar, pero pasa generalmente en las menos educadas del tercer mundo, las que han pasado más verga, pues, en sociedades como las nuestras. Ahora bien, yo les decía que es una posición humana desde el punto de vista psicológico, porque como tú lo apuntabas, Mingo, la posición de las derechas, bien sean libertarias, liberales, como la de Milei, o bien sean conservadoras, son posiciones que en general van a llamar más al compromiso individual del ciudadano, ¿no? Que te van a decir que el Estado puede darte menos, aunque hay ciertas posiciones de la derecha conservadora que pueden caer en el colectivismo, y esto es otra discusión, pero en general la derecha va a llamar sobre una acción en la que va a llamar a la persona sobre una acción en la que esa persona tiene más responsabilidad en su destino que en el resto de las posiciones. La izquierda tradicional, bien sea la moderada, socialdemócrata, o la izquierda que conocemos ya directamente como socialista, filocomunista, va a decirle a la gente, la culpa de que usted esté mal es de los otros siempre. La culpa de que usted esté mal es del empresario especulador. La culpa de que usted esté mal es del político que se roba el dinero, de las élites, de los políticos que se roban el dinero. Y en ese sentido, usted es un angelito. Usted más bien es una persona humillada por los demás. Usted no tiene nada que hacer. Usted tiene todo que esperar. Y entonces nosotros vamos a ser los agentes de cambio, los redistribuidores, y nosotros vamos a lograr que todo eso que a usted le han quitado por años, a usted se lo asignemos en 3 días, se lo vamos a dar todo, se lo vamos a poner contante y sonante sobre la mesa. Y eso nunca pasa. Ya sabemos cómo termina la historia de la repartición, ¿no? De donde todos somos felices, donde nadie trabaja y todo el mundo prospera. O sea, esa historia. Entonces, hay un elemento, ciertamente, porque hay mucha gente que dice, coño, pero ¿por qué a la izquierda le cuesta menos que a la derecha? A la derecha se le hace imposible. Porque el discurso de la derecha es más amargo de tragar. El discurso de la derecha, que es un discurso más racional, es un discurso que se supone compromete más al ciudadano con la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. Bueno, y eso yo lo he comprobado por años con mis programas, ¿no? La gente quiere que uno le caiga muela, la gente quiere que uno le meta mentira, la gente quiere demagogia, la gente quiere populismo, la gente quiere todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay un elemento allí en el que evidentemente la izquierda tiene las de ganar. ¿Cuándo se invierten los papeles? Se invierten los papeles por 2 vías. O tienes una sociedad más educada, una sociedad que es más consciente, o esa gente se hace consciente a los carajazos, y me perdonan el francés. ¿Cómo son esos carajazos? Como lo que puede pasar. Ojo, yo no creo que el presidente que acaba de elegir Bolivia sea de derecha auténticamente, pero por lo menos parece ahora que va a plantear un cambio, ¿no? ¿Qué ocurre? La gente tiene 20 años calándose la ñema del movimiento al socialismo, de la izquierda socialista boliviana, y la gente genera una especie de efecto péndulo. Todo lo que se produce es un rebote. Entonces puede haber una votación hacia las derechas, que no estoy diciendo, repito, que el candidato que ganó en Bolivia sea estrictamente derecha, pero por lo menos no es del MAS, por un efecto rebote. Eso pasa en distintas sociedades. En Argentina pasó, Milei es un reflejo de eso. Exactamente, Milei es por un hartazgo del peronismo, no por otra cosa. Entonces, eso puede pasar es por rebote, pero generalmente la opción preferente en estas situaciones la tiene la izquierda,
porque es más fácil para la izquierda encantar la serpiente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Pero, y ahí también probablemente encajaría una tesis muy manoseada, cuánto de Estado y cuánto de mercado. Entonces resulta que se habla y se habla y se habla de esto, y entonces esta gente socialista crea esos estados mastodónticos, despersonalizados, y más miseria, y más miseria, y más miseria, y mientras más miseria, bueno, más me quedo, más estoy enquistado aquí y adueñado del poder. Y lo otro promete unos estados más ágiles, unos estados más compactos, que le den respuesta a la dinámica económica y de mercado que se requiere para generar más trabajo. Entonces, eso es tan complicado de entender, ¿vale? Y tú lo lees y es sencillo. Bueno, pareciera sencillo en el papel. Ahora ve y díselo a una persona que justamente le prometen desde la izquierda que el Estado le puede solucionar la vida en un 2x3, que el Estado le puede dar. Señores, nosotros en Venezuela, cuando esto se analice, Mingo y Erika, cuando esto se analice con el pasar del tiempo, incluso desde los textos, desde lo que fue ley en época del chavismo, lo que se prometió, esto fue insólito. Aquí se prometió por vía de ley que todos teníamos derecho a una vivienda, que todos teníamos derecho, aquí llegó un punto en el que se prometió que todo el mundo, Chávez lo dijo, todo el mundo tiene derecho a viajar. Sí, cuando el viaje, incluso en Europa, que son sociedades de primer mundo, incluso en Europa el viaje es un lujo, porque la gente ahorra para viajar en Europa, la gente pasa años, la gente sueña con viajar en Europa, la gente cree que sí, porque Europa está toda conectada, sí, pero la gente tiene que ahorrar, y generalmente el viaje en Europa es un disfrute que se da a la gente después de una temporada de ahorro. ¿Qué es el ahorro? Sacrificio. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela nosotros invertimos la pirámide. En Venezuela nosotros, y bueno, y por cierto, la pirámide, como ha demostrado este ciclo que yo he tenido con Ricardo Baroni, tiene tiempo invertida, pero lo que pasa es que ahorita llegamos al disparate, ¿no? Llegamos a vivienda como derecho, viaje como derecho, las 3 comidas como derecho. Claro que sí, son derechos, pero es que si tú no produces las 3 comidas, ¿quién te las va a dar? Bueno, todo como derecho, el mundo como derecho, o sea, todos tenemos derecho a todo. Camioncitos de areperas por la calle, o sea, para que la gente coma arepa en la calle ahí del Estado también, o sea, todo el Estado se apropió de todos los espacios. Entonces, cuando tú tienes esa realidad, bueno, la única vía que te queda en el caso nuestro es el rebote, ¿no? Es ver lo opuesto, pasar del estado, de lo blanco a negro, porque tú dices, bueno, ya yo viví todo aquello, ¿no? Todo ese mundo de fantasía. Ahora, ¿qué me queda? Lo contrario. Es muy fácil, repito, verlo en el papel y uno dice, bueno, esto no tiene sentido. Ahora, llévalo a la realidad, manipula a psicología de masas y manipula a la gente. Dile todo lo que quiere escuchar, dale todo lo que quiere tener, y después vamos a entendernos y después vamos a ver si hasta dónde puede llegar la gente con esos deseos, ¿no? Y para favorecer ese tipo de movimientos políticos. Entonces, es complicado porque si fuese solo por racionalidad, por raciocinio, nada de esto existiría. Pero los seres humanos en la práctica somos más que racionalidad, somos mucha emotividad, somos mucha falta de pensamiento, somos mucha impulsividad, y lamentablemente así somos, ¿no? Mira, Neo, y yo creo que también, a mí me emociona mucho hablar estos temas contigo y todas las cosas que conversamos contigo, pero y yo sé que tú eres un estudioso de todo esto y de la historia. En este planteamiento que estamos haciendo ahorita de que cualquiera puede ser político, y hablando del caso venezolano, yo creo que también el militar quiere ser político, y el militar quiere pretender serlo, e históricamente por más de 150 años o desde la independencia para acá, pues el militar es el que tiene que conducir los destinos del país. Se nos ha vendido también, no, aquí tiene que venir un militar con las botas bien puestas para que ponga orden en esta vaina. Entonces, yo no sé si eso tú lo quieres. Pero vamos a hacerlo en la próxima parte. Un breve corte comercial y volvemos contigo. Porque me gusta ese tema. Sí, claro, ya vi, te apasionaste, pero vamos a hacer la cuña. Mira, vamos a hablar de Paterdama, que es una maravilla, nuestro fish truck, que hoy y mañana están en la redoma de Prados del Este. Y si usted, que bueno, tiene cierta injerencia en su comunidad o en un condominio, y usted quiere que esos camioncitos que hemos acondicionado debidamente para que conserven toda esa frescura del mar a tu hogar de Paterdama, los visite. Los días que tenemos ahorita libres para hacer eso es martes, miércoles y jueves. Los demás días están comprometidos. Pero usted que vive, por ejemplo,
en el Paraíso o que vive en el Marqués y quiere que, bueno, el número telefónico lo tiene en su Instagram para que lo invito a que lo busque. Paterdama, lo más fresco del mar a tu hogar. Mira, y Distasi Motors, que es la Honda de los palos grandes, además que en nuestro concesionario estamos ofreciendo los nuevos modelos Honda 2026, tanto el Honda City como la nueva camioneta HR-V. Hay una promoción fabulosa. Si usted tiene un Honda WR-V que está cumpliendo 30 años en el mundo entero, ese modelo, en el mes de noviembre usted va a tener un tremendo descuento si la trae a hacerle servicio a Distasi Motor, a nuestro departamento de servicio o de taller mecánico, como quiera. Un tremendo descuento para su WR-V. Distasi Motors, la Honda de los palos grandes. Y Távola Calda Restaurante de miércoles a domingo. Los esperamos a partir de este miércoles, pero hoy o mañana, que ellos están trabajando, pero a puertas adentro, por supuesto, fajados, usted puede conversar con ellos para coordinar la fecha en que esa reunión de Navidad la haga en Távola Calda Restaurante, que es toda una experiencia gastronómica, bien sea familiar o corporativa. Seleccione la fecha con tiempo. Hágame caso y converse hoy sobre esto en Távola Calda Restaurante, rumbo a sus primeros 20 años en el Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita, a 1 minuto de la Lagunita. Távola Calda Restaurante. Uy, qué pena con Antonieta, con Luz Marina, y con Antonieta y con Mirla y con Mirta Pérez, porque este programa lo ve todo el mundo y lo ven todas esas cantantes también que nos mandan mensajes, porque yo voy a cantar Távola Calda Restaurante, la cocina italiana sempre al di là del límite del mundo. Bueno, por Dios. Tenía tiempo que no te veía cantar. Bueno, tengo tiempo que no te veo cantar en vivo, porque Mingo cantando en vivo es más espectáculo que cantando en video, ¿no? O sea, bueno, sí. Hablando en el programa, ¿verdad? Hay que ponerle fecha a todo. Pero es que el viernes tuvimos a Luz Marina, te podrás imaginar, Qué con pena. esa voz, Yo y Mingo cantando, cantando, porque sí. además él dice que cada vez canta mejor, así que bueno. Bueno, lo importante es estar convencido de que lo hace. Estar convencido. Pero por acá voy a ir agregando algunos comentarios. Neomario Mustiola, que dice: si el pueblo elige, ¿quién es la ley para negarle la opción a un candidato con o sin título? Dilema democrático. Wilfredo Rangel comenta: a través de la historia en Venezuela, los politiqueros son los que llegan a los cargos del Estado y cualquiera puede llegar sin ningún tipo de formación. Solo el amiguismo es quien los escoge. Además, nos están recordando un poco el tema este de que quien más labia, más llega, ¿no? El que tenga más labia, el que sea más chistoso, el que sea más payaso, es el que de repente obtiene los cargos. El también. popular. El popular, el que es más popular. Pero también nos está recordando que la izquierda, una vez que llega, se encarga de que esa sociedad que lo elige pierda las herramientas para aprender a pensar y tener la capacidad de repente promover los cambios, y así es como se perpetúan en el poder. Verbo y Gracia, el caso Cuba. Sí, hay un proceso, Erika, creo, que va de la mano, camina a la par cuando la izquierda llega al poder, que es un proceso que yo podría catalogar como de depauperación cultural de los pueblos, porque a veces yo creo que es una mezcla de dos cosas. A veces es por diseño, es decir, a la izquierda le conviene que la gente piense menos y que ese pensamiento sea cada vez más efímero. Pero al mismo tiempo yo creo que esa depauperación cultural se da porque realmente también hay unas malas ejecutorias, es decir, la izquierda no sabe muchas veces cómo manejar las cosas, aunque haya mucha mala voluntad en mucho manejo de cosas, pero hay cosas en las que ellos, digamos que desatienden, porque sencillamente no les interesa, porque sencillamente son muy ineficientes, porque sencillamente no cuentan con los recursos intelectuales para desarrollar. Entonces esas cosas se terminan muriendo. Verbigracia a las universidades, verbigracia a los aparatos culturales del país. Los que quedan en pie son cooptados por las ideologías de izquierda, por lo que llaman ahora marxismo cultural. Entonces, bueno, lo que se lee es puro Lenin, lo que se lee es puro Marx. Cuando se lee Marx, porque para leer a Marx hay que ponerse los pantalones. Yo, que sí he leído El Capital, yo puedo asegurar que el 95% de la gente que dice que ha leído Marx no ha leído Marx, porque eso es bastante complicado. Hay que tener bastantes millas para poder leer a Carlos Marx.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una combinación entre de un diseño de hacer ignorante a la gente y esa mezcla de donde la gente se termina siendo ignorante porque la izquierda desatiende la cultura, la formación de los países. Y entonces, bueno, se termina produciendo un cóctel sumamente explosivo. Ahora, yo quiero hacer un breve comentario porque Mingo tocó el tema capital. El tema que es el tema en Venezuela es los militares, ¿no? Pero en muchos países, ¿no? ¿Y qué pasa con los militares? Bueno, los militares, cuando uno lo ve desde afuera, ¿qué tiene de distinto un militar a un civil de entrada? Más allá de la actitud, más allá del uniforme, ¿qué tiene un militar distinto de un civil? Pensemos un poco, ¿cuál es la gran diferencia que tiene un militar de un civil, de su mentalidad, de todo? Es que un militar tiene guindado aquí un fusil. Un fusil. Un civil generalmente, y más en un país como Venezuela, donde no hay tradición armamentística, es decir, que la gente por medios propios no se arma, aunque conozco gente que está armada, pero yo, por ejemplo, yo soy un hombre que nunca tocó una pistola, no sé lo que es eso. Yo y en general la población venezolana, salvo excepciones, creo yo, no es la población del estado de Texas, en los Estados Unidos, que vive armada, por ejemplo, o sea, que piensa que por defensa personal es bueno tener un revólver, bueno tener una pistola automática. Eso no pasa en Venezuela. Los militares siempre están armados. Eso hace que de entrada haya una diferencia sustantiva en cómo se relaciona el militar con el mundo y cómo se relaciona el civil con el mundo. Y hace una diferencia sustantiva entre cómo se relacionan estos dos factores, los civiles y los militares. Un militar, amigos míos, siempre me va a ganar a mí. Independientemente de si yo soy el carajo más inteligente, que usted siempre me dice que yo soy muy inteligente. Bueno, si yo soy el más inteligente del mundo, el tipo con más labia del mundo, el tipo que puede argumentar, yo no tengo cómo ganar la partida frente a un militar. Yo he insistido en esto por años y la gente no entiende, y la gente no entiende, y la gente no entiende. Nosotros jamás le vamos a ganar a los militares, porque los militares están armados. La única manera de ganarle a los militares es que existiese en Venezuela una tradición de armarse por medios propios, y eso no existe. Y, ojo, quiero ser muy precavido con esto porque me pueden malinterpretar. Eso no existe. O sea, yo ni estoy llamando a eso, pero es que además eso no existe en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que el militar, desde que existe como tal, probablemente de la época de Gómez, que es un militar profesional, antes existían lo que quedó de los caudillos militares del siglo XIX y todo lo demás, lo que quedó de esos ejércitos temporales que se armaban para pues sublevarse de vez en cuando contra el gobernante de turno, las montoneras, toda esa vaina que se armó en el siglo XIX. El militar profesional que nace con Gómez va a pasar por épocas en las que va a pensar esto que yo estoy pensando y va a decir, bueno, pero si las armas las tenemos nosotros somos los dueños del poder, nosotros podemos hacer. ¿Qué pasó? Que en Venezuela eso fue así hasta Pérez Jiménez, porque efectivamente gobernaban los militares por vía directa o indirecta, porque uno dice, bueno, pero López Contreras no gobernó así, o Isaías Medina Angarita, los dos eran militares, amigos míos, más que andinos, además eran militares, venían de las armas. Ahora bien, y contaban con los militares. Ahora bien, cuando cae Pérez Jiménez, ¿qué es lo que va a experimentar Venezuela? Va a experimentar una ilusión de que los militares ya no quieren más el poder político, y sí lo querían. La demostración está, entre muchas cosas, en el libro de Taís, por ejemplo, La conspiración de los 12 golpes. Ahí está demostrado que la democracia lo que hizo fue mamparear, taponar a veces, aguantar los golpes militares, pero que los militares pasaron conspirando desde que cayó Pérez Jiménez hasta que Caldera le entregó el gobierno a Chávez. O sea, eso fue una conspiración. Y mucha gente de la sociedad añoraba a que Pérez Jiménez regresara. Sí, claro. Bueno, pero ahí te voy a comentar otra cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Para terminar primero con los militares y después la gente que espera de los militares, ¿no? O sea, el militar realmente toda la vida, Erika y Mingo, ha sido el testamentario del poder en Venezuela. Lo que pasa es que nosotros hemos pasado por etapas como los 40 años de democracia en la que eso se taponó, se aguantó. De alguna manera fue muy inteligente Rómulo y su gente para hacer que el militar se metiera dentro de la dinámica y le dieron una estructura de beneficios tales que los militares dijeron, mejor nos asimilamos a la vida democrática civil, la republicana y todo este cuento, ¿no? Pero la realidad es que muchos militares no asumían ese mensaje. Muchos militares seguían pensando en la demostración es Chávez, la demostración es todo. O sea, seguían pensando en que ellos estaban por encima de los civiles, y es que estaban por encima de los civiles porque efectivamente están armados, es la verdad. Ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Desde el lado, eso es verdad. Y por eso es que yo con este tema de la actualidad en Venezuela, yo digo, aquí la gente no lo entiende.
El militar tiene el don de mando porque está armado y contra eso tú no puedes. Yo este mensaje lo he dado por años, la gente no lo entiende, la gente cree que uno está hablando tontería. Por eso que cuando aquí yo llegué a escuchar a un idiota que ahorita está millonario en Nueva York, por cierto, en los Estados Unidos, esto de la MUT, que decía que aquí había que hacer como ese cuento que pasó en Portugal, que fue muy bonito, eso nada más pasó una vez en la historia, la revolución de los claveles, y le ponían claveles en los fusiles así. Eso no va a pasar, eso no existe, eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? La gente, por su parte, desesperada, hartada de unos partidos políticos que cada vez son peores y que, bueno, ya hemos hablado todo lo que hemos hablado hoy de los partidos políticos y en toda esta cosa, la gente en Venezuela siempre mira al militar por razones históricas, por razones de peores nada, de malo, mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno, aquí hay una parte de la explicación que me la salté, que es del siglo XIX. El militar en Venezuela, o lo que se comienza a configurar como un militar, es lo que nos queda a nosotros después de que nos despojaron del rey de España, de que no teníamos corona, de que no sabíamos para dónde íbamos, de que no teníamos figura de autoridad. Y lo que queda es el caudillo militar que surge de las independencias. Esa es nuestra psique más anterior, esa es nuestro pensamiento más pretérito. Eso es lo que más pensamos nosotros desde por allá, de nuestros antepasados. Pero ¿qué pasa? En la actualidad, entonces, ¿qué ocurre? La gente dice, mira, si todo ha sido devastado, si los partidos no sirven, si la democracia no, lo que queda es llamar a la figura de autoridad que siempre ha estado allí desde el siglo XIX, que luego se estructuró como un ejército nacional con Gómez, que luego gobernó hasta Pérez Jiménez, y bueno, y eso fue el llamado. La gente mira hacia allá porque es lo último que queda, y porque además nuestros países atraviesan estos problemas de anarquía, estos problemas de delincuencia, y donde lo que se piensa es, bueno, aquí lo que es lo que se pensó en Ecuador, en El Salvador, por ejemplo, en el Centroamérica, ya que no hay nada que ponga orden, porque esto es una sociedad que ni siquiera tiene ley ni tiene nada, hay que llamar a un militar. Y eso es perfectamente entendible desde el punto de vista de la psicología. Si uno entiende psicología, uno entiende qué piensa la gente. Ahora, lo que no es tan positivo o tan bonito son los resultados de esas elecciones, de ese llamado que hacemos nosotros como sociedad. Pero como podrán ustedes ver, hay distintos factores que intervienen en que el militar sea protagonista en la vida política venezolana. Cuando Gómez, el militar venezolano, se formó en Estados Unidos, iba a la academia en Estados Unidos y venía para acá con su visión de país de Venezuela y al mismo tiempo en las academias locales se le enseñaba a ser político al militar, o era nada más militar. Yo creo que era militar y más que estadounidense. Bueno, lo que yo he leído, ¿no? Un poco dedicado al tema del aspecto militar cuando Gómez, es que el Ejército Nacional, de hecho, se hace a la usanza de lo que llamaban en aquel momento el ejército prusiano, más alemán que estadounidense, ¿no? Sin embargo, cuando Gómez obviamente había buenas relaciones con los Estados Unidos y todo lo demás, pero es un militar que deja de ser el militar que llaman también en los libros chopo de piedra, porque era un militar muy rudimentario para ser un militar profesional, ¿no? Un militar que se supone profesional, porque uno, por ejemplo, ve las obras yo recuerdo una obra que se hizo, esta que creo que hizo nuestro amigo común Alfredo Sánchez sobre la vida de Gómez, una de las tantas que se han hecho, y La Casa de los Gómez fue esa obra que se tituló de Alfredo Sánchez. Neco, si nos estás escuchando, un gran abrazo, mucho cariño. Y allí se plasmaba cómo estos militares que, por ejemplo, todo el entorno de Gómez, que también era en general Juancho Gómez, tal, no sé qué, los hijos de Gómez, hermano Gómez, eran gente muy ignorante en el fondo. O sea, eran gente que más allá de que se tratase de que se profesionalizaba el ejército, bueno, estaba comenzando y no era realmente un ejército profesional. Pero hay que reconocerle al general Gómez que sí, que fue el primer gran intento de adecentar el tema militar en Venezuela. De profesionalizarlos. Se nos haga todo el tiempo. Lamentablemente. Bueno, qué lástima. Qué lástima cuando se pone mejor la cosa. Pero qué sabroso es conversar con nuestro Neo, ¿no? Pero es que esto siempre es un honor tener a Neomar con nosotros. Bueno, gracias por convocarme para estos temas, porque son temas que yo creo que son los temas, ¿no? Más allá de la coyuntura, la gente se distrae. La gente se distrae que si yo tenía un barquito chiquitico, que si yo tenía un barquito más grande, que si... Entonces, yo creo que estos son los temas profundos, los temas que poco se tocan, Mingo y Erika, en los medios de comunicación, que todavía se pueden tocar porque son los temas que, bueno, que remueven la fibra, los que realmente van a la diana, ¿no? A donde tenemos que ir, que es a revisar por qué estamos como estamos, más allá de lo inmediato, más allá de las noticias bombas, más allá del humo, más allá de todas estas cosas que se están viendo, ¿no? Tan extrañas en las últimas semanas, en los últimos meses,
Yo creo que esto hay que tenerlo siempre en consideración y por eso les mando un fortísimo abrazo, les agradezco como siempre mi cariño, mi respeto por lo que hacen y mi amistad inalterable, que es lo más importante. Es lo más valioso, Sí. es lo que tenemos atesorado. Sí. Primero que todos son mis grandes amigos y eso lo valoro muchísimo. Gracias. Gracias a ti, Mineo. Excelente este programa y sobre todo que ojalá sirva para que haya un aprendizaje por parte de la sociedad en general venezolana para evitar que cualquiera pueda ser, por supuesto, político y que llegue, que no sea un cualquiera, un don nadie, que se forme con ética, con principios, con valores, con entrega de país para poder pretender llegar al poder, que no puede ser una carrera simplista y una carrera de apuestas y una carrera de amiguismo, como una de la gente del chat colocó allí. Exactamente.